¿Te ha pasado que te descubres constantemente quejándote porque tu vida no es la que soñaste? ¿O te quejas porque no cumples las expectativas que te dice tu mente? Hoy te quiero compartir cómo pasé de quejarme constantemente a vivir desde la gratitud. Quédate hasta el final porque te compartiré preguntas de introspección para empezar tu proceso. Y no fue magia, fue un proceso de introspección con acompañamiento terapéutico. Fue doloroso, fue irritable, pero pasé poco a poco a ver mi vida desde la gratitud. A los 20 años estaba llena de sueños, de metas por cumplir, cómo lograr tener un título universitario, encontrar esa pareja soñada, tener una familia, una casa y muchas expectativas sociales que me había dicho la sociedad que tenía que cumplir para lograr ser feliz. A los 30, cuando ya tuve una pareja, logré mi título universitario, teníamos un hogar, tenía esa sensación de que algo me faltaba. Empecé a notar que dentro de mí existía un vacío emocional y fue ahí cuando empecé mi proceso terapéutico. En ese momento el motivo de consulta fue porque yo me quejaba constantemente de mi pareja, me quejaba de ese trabajo estable que había obtenido, me quejaba de esas metas que a los 20 me parecían inalcanzables, a los 30 me quejaba por tenerlas, porque no era lo que yo me había imaginado que iba a ser y eso generaba un malestar interno en mí. A medida que pasaban las sesiones descubría que me sentía vacía, frustrada, irritable y atrapada en una vida que yo misma había creado. Y fue ahí cuando mi terapeuta me dijo una frase que me sacudió. Me dijo, empieza a sentir, acepta tu creación y suelta la queja. En ese momento me dolió. ¿Cómo iba a agradecer por algo que no me hacía feliz? Ahora lo agradezco porque ese fue el inicio de mi viaje de autoexploración. También me recomendó varios libros y uno que me llamó la atención fue el Kybalión, en donde nos explica varias leyes universales de cómo funciona la realidad. Y hoy te quiero hablar sobre la ley que dice, como es adentro, es afuera. Y en ese punto empecé a analizar que era yo la que había elegido a esa pareja, a ese trabajo, ese hogar en donde estaba. Entonces todo lo que internamente yo no creía que era capaz de lograr, me había conformado con lo fácil, con lo que se me presentó en ese momento cuando yo quería cumplir esas expectativas soñadas y las tomaba sin analizar si realmente me satisfacían o me llenaban. Empecé a dejarme de quejar por mi trabajo, por mi pareja, por mi entorno y empecé a agradecer que tenía que ir a un trabajo, agradecer a las personas que atendía, empecé a agradecer que tenía una persona que me acompañaba en el día a día y fue ahí cuando poco a poco la intensidad y las emociones las empecé a expresar. Empecé a ver las cosas que me dolían. Aunque mi trabajo hace 5 años era el que yo había soñado, al momento de tenerlo y ver que en realidad no era esa expectativa que tenía del pasado, empezó a bajar esa intensidad emocional y empecé a liberar esa frustración, esa ira, esa incomodidad por no haber cumplido las expectativas del pasado. De la mano a todo ese proceso también atendía a mis clientes y muchas de las cosas que compartía era sobre esta postura que mencionaba Carl Jung sobre el inconsciente colectivo, este sistema de creencias que viene arraigado de generación en generación y cómo en el presente nos atan de forma inconsciente a tomar acción y de esta manera condicionan la forma en que vivimos nuestra realidad. También es importante recordar la teoría que propone Nikola Tesla, en donde nos menciona que existen redes invisibles de energía y que están disponibles para nuestra disposición. ¿Por qué te menciono esto? Porque en ese momento, aparte del libro de Kybalión, leí varios libros también sobre las teorías de Jesús, no como esa figura católica
religiosa que nos venden, sino como esa persona que alcanzó niveles de conciencia superior al promedio. ¿Y cuál es esta conciencia? Desde el amor, una conciencia divina que ama a todo su entorno, no desde el moralismo, sino desde que si me hace bien a mí internamente, lo voy a reflejar en mi exterior. A eso se suman otros personajes como Buda, que también nos muestran esta forma de vivir desde la gratitud, desde el disfrute. Entonces, en la historia humana tenemos distintas posibilidades. Vivir desde el sufrimiento, desde la queja, desde el rencor, que nos llevan a estados de escasez, en donde nosotros nos limitamos a desarrollar múltiples posibilidades en nuestro presente. ¿Por qué? Porque estamos centrados en lo negativo y eso bloquea nuestro poder creador. Yo me considero una mujer muy emocional, pero asimismo lógica. Entonces, lo que había leído me parecía súper interesante desde la filosofía, pero necesitaba algo que le diera ese apoyo científico. Y fue ahí cuando la neurociencia me lo confirmó, con el sistema de activación reticular, el cual indica que nuestro cerebro filtra los estímulos del entorno a través de lo que nos llama nuestra atención. Así que si nuestra historia de vida está atrapada en sufrir, en el caos, en el drama, nuestro cerebro nos lleva por esas redes neuronales que nos activan la misma historia ya conocida como mecanismo de defensa. Y es ahí cuando entra nuestra responsabilidad con nosotras mismas de filtrar, empezar a respirar, empezar a poner un stop ante ese automático de redes neuronales ya preestablecidas y darle el momento a nuestro cerebro de respirar y empezar a observar otras formas de vivir nuestra realidad. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque fue esa base teórica la que me permitió reconocer que yo tenía el poder de elegir y decidir a qué quería prestarle atención, cómo quería percibir mi vida y empezar a vivir mi realidad desde el agradecimiento por todo lo que ya tenía. Voy a compartir 4 ejercicios prácticos que me acompañaron para poder hacer ese cambio perceptivo de la queja, del drama, de la escasez, de todo lo que no tenía en mi vida según mis expectativas, a desarrollar la gratitud por lo que ya tenía en el presente, por el estar viva y empezarme a enfocar de manera asertiva con eso que anhelaba. El primer paso fue la gratitud consciente. Aquí todas las mañanas que me despertaba agradecía por respirar, por tener un lugar a donde ir a compartir mis conocimientos, agradecía si escuchaba los pajaritos, agradecía si hacía sol, si era un día nublado porque nos daba frío. Empecé a agradecer de 1 a 3 cosas al momento que me despertaba. Y en las noches agradecía 5 cosas que me habían parecido motivo de gratitud a lo largo de ese día. Ya sea si tuve para comer, si mis clientes llegaron a tiempo, si me llegó un conocimiento que necesitaba recibir en ese momento. Empecé a agradecer porque mis hijos estaban conmigo, porque tenían salud, porque me daban un abrazo, por cosas que en el pasado ya las daba como algo normal, al final del día eran un motivo de agradecer. El segundo paso fue desarrollar el hábito de soltar. Soltar mis pensamientos intrusivos, soltar pensamientos negativos, soltar los pensamientos de queja, soltar los pensamientos automáticos. Y tú me dirás, ¿cómo lo logras? A través de la escritura. Al momento que uno empieza a tener una bitácora del pensamiento, escribe, suelta, ya la mente ya no lo tiene ahí dando vueltas en ese nivel abstracto, sino que los bajamos al presente y se suelta. Otro ejercicio que también me sirvió fue pasar de lo concreto al abstracto. Los niños aprenden así, entonces yo soltaba. Si algo me enojaba en ese momento, antes de verbalizar algo que me iba a arrepentir
o decir cosas desde el automático, tomaba una pluma y la soltaba, me respiraba y la soltaba. Sentía toda esa sensación en mi cuerpo, si era ira, si era malestar, si era enojo, si era tristeza, lloraba y luego la soltaba. Escribía porque me había sentido así, que era lo que lo había detonado, y empecé a crear ese hábito en mi día a día, soltar. Esto nos favorece porque al momento que observamos los pensamientos ya dejamos de identificarnos con ellos. Somos conscientes de que en nuestra mente pasan más de 5.000 pensamientos diarios, pero empezamos a filtrar lo que a nosotros le vamos a dar la atención en ese día, en base a nuestra visión. Y es ahí donde entra el tercer paso, tener una visión clara de nuestra vida anhelada. Dónde yo quiero vivir, cómo yo quiero trabajar, cómo me quiero sentir estando acompañada por mis seres queridos. Empecé a tener esa visión año a año, mes a mes, de cómo quería ir dando los siguientes pasos. En este paso número 3 también va de la mano con la visualización y la imaginación. Cuando empezamos a imaginar cómo nos sentiríamos a vivir en nuestra casa de nuestros sueños, a tener ese trabajo con el que nos sentiríamos cómodas día a día, empezamos a alimentar esos anhelos y nos da la vitalidad y la fuerza creadora y creativa a lo que nos lleva al cuarto paso, una acción consciente. Eso significa que antes de reaccionar a algo que me genera malestar, ira, incomodidad y lanzar esa respuesta automática aprendida por nuestro sistema familiar, aprendida por nuestra historia de vida, vamos a respirar. Yo lo digo, ¿no? Si siento coraje, voy a sentirlo en todo mi cuerpo, pero voy a estar calladita, respirándome, sintiendo cómo cada célula hierve dentro de mí. Y luego de eso la siento sin culpa, ¿ok? Me respiro, la siento sin culpa y luego la suelto. ¿Cómo la soltamos? A través de la expresión escrita. Si estoy sola lo verbalizo, esto me enojó, esto me frustró, esto me dio tristeza y lo libero. Y luego de ese pequeño proceso de autorregulación emocional es en donde yo decido qué acción voy a tomar. Desde la claridad, desde la neutralidad y no desde el malestar. Sé a través de mi experiencia que este proceso no es sencillo, es complejo y por eso estoy aquí si te animas a iniciar ese cambio perceptivo de cómo ves tu vida. Así que escríbeme para que recibas esa guía totalmente gratuita. Para finalizar, te quiero compartir 3 preguntas de introspección para que las realices hoy, ¿sí? Así que toma papel y lápiz para que te brindes ese espacio a responderlas con sinceridad y honestidad contigo mismo. Primera pregunta, ¿hasta dónde has llegado hoy en tu vida con la queja? ¿Qué es lo que has logrado en tu vida con todos esos pensamientos, creencias y expectativas que te llevan a la queja constantemente en tu día a día? ¿Qué podrías crear si aprendes a dirigir tu sistema de activación reticular hacia lo que anhelas? La tercera, ¿qué puedes agradecer el día de hoy, justo ahora, en este instante? Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Y si tienes dudas o quieres contarme tu experiencia personal, escríbemelo en los comentarios porque estaré aquí para leerlas y responderte.